Y vamos a saludar también a Claudia Luna Parencia. Ella es periodista, escritora, corresponsal en la Moncloa y en Europa de la revista Vértigo Político. Encantada de estar aquí. Ha escrito además un montón de libros, 4 o 5. El quinto sale ahora. El quinto saldrá a finales de noviembre. Es un cuento que se llama El rescate de la tortuga Pepe, que ya con mucho gusto los invitaré a todos los queridos telespectadores, ¿no? Estoy muy acostumbrada a la radio, entonces telespectadores, un gusto estar contigo. Bueno, pues vamos a hablar, tenemos a Claudia y a César aquí conmigo porque vamos a hablar de la cultura mexicana. Todos tenemos en el imaginario ese Día de Muertos, esos altares, y comentaba yo antes de que empezáramos, decía, la película Coco ha sido sin duda una de las grandes embajadoras para darnos a conocer la cultura y todo lo que sucede y para explicarlo sobre todo con detalle, porque muchos conocíamos, pues bueno, esto de las catrinas, conocíamos los altares, pero no sabíamos mucho cuál era el significado. Claro. ¿Es real todo lo que cuenta Coco? Sí, sobre todo en lo de los altares, sí es bastante real. Tiene cada cosa su explicación y su porqué. Y Coco ha ayudado a que esta tradición mexicana sea conocida en el mundo entero y reconocida. Ya. Y amada, yo creo que también, ¿no? Porque tiene una simbología tan bonita y un significado tan bonito, Claudia. Esto une mucho las raíces españolas con las raíces mexicanas, porque ha nacido de un sincretismo mágico, místico. Los mexicanos somos muy místicos. Entonces, yo ahora que estaba pues viendo todo lo que han montado, ¿no?, aquí en España, que además, déjame decirte que yo cuando llegué en 1999 no se celebraba Halloween en España. ¿Es verdad? Y la verdad es que he visto cómo a lo largo del tiempo, pues bueno, la cultura anglosajona ha ido penetrando, ¿no? Yo ya no sé si decir que para bien o para mal, pero bueno, en fin. El caso es... Eso sería objeto de otra mesa de otro debate. Que podríamos tener otras 2 horas hablando. Y claro, por supuesto, el caso es que ahora que estoy viendo eso de cuidado con el muerto porque viene y sal corriendo... en México no le tememos a los muertos, no le tememos a la muerte. Desde pequeños hemos nacido con esa visión mágica y mística de que la vida es muerte y la muerte es vida. Fíjate tú lo que acabo de mencionar, o sea, es un círculo de la vida, ¿no? Y no lo vemos como un fatalismo, ¿no? Claro, forma parte de la vida. Forma parte de nuestro ciclo de la vida. Entonces, no nos da miedo, por supuesto que nos duele muchísimo cuando fallece un familiar, pero ese familiar ha sido tan entrañable, ¿no?, para nosotros, permanece y se convierte como en un espíritu que nos guía y al que le rezamos y al que le hablamos cuando tenemos alguna calamidad o alguna vicisitud y necesitamos que un halo celestial, ¿no?, nos abra el cielo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en mi caso, que tengo yo a mi ángel, mi abuela materna, yo con ella hablo y todos los días, ¿no? Y cualquier cosa se la consulto. Entonces forma parte de nosotros, ¿no? Y para que tengan una idea nuestros telespectadores, desde 2008 este Día de Muertos es patrimonio inmaterial de la humanidad. Y eso te habla de la riqueza cultural que hay, porque por supuesto esto surge porque ha habido un choque de 2 civilizaciones, la civilización indígena, la civilización española, y por supuesto hay un sincretismo y veníamos por supuesto ya de unas raíces indígenas, prehispánicas. Yo en el caso mío, que soy de Morelia, Michoacán, Morelia es la capital de Michoacán, y bueno, muchas de las fotos que estamos viendo me las han enviado, correcto, son imágenes de estos días, y bueno, ahí es impresionante cómo se disfruta y cómo se vive la muerte. Es decir, nosotros no salimos huyendo de la muerte, no le tememos a los muertos, ¿no? Forma parte de nosotros, como te digo, y se hace una celebración impresionante. Ahí en Michoacán, los indígenas purépechas, que ya en su momento adoraban, ¿no?, y celebraban a la muerte a través de sus deidades. Bueno, pues con la conquista esto se funde y tenemos la celebración de Día Muertos que se llega ahora, que es una celebración totalmente cultural y que salpica todos los ámbitos, ¿no?, desde el catolicismo hasta la cultura y la gastronomía, ¿no? Porque ahora en estas fechas, a lo mejor César como yo estoy añorando comerme un riquísimo pan de muertos. Por supuesto, un tamal.
un tamal que... Yo el pan de muertos, el tamal lo puedo hacer en mi casa, pero el pan de muertos es más complicado. ¿Cuándo empiezan las celebraciones del Día de Muertos en México? Porque comentaba Claudia que llevan días ya con estas celebraciones, no es solo un día, es decir, se amplía. Sí, porque el altar se pone en cada casa, tiene su proceso. Ajá. Hay un altar dedicado para los niños y luego pasa al de los adultos. Entonces, el altar tiene su simbología, tiene niveles y cada nivel representa un aspecto de la vida. Entonces, lleva por lo menos un par de días antes, ya se empieza a preparar. Hay que adornar las flores, el papel picado, las velas, preparar la comida que le gustaba al homenajeado, ponerle algún objeto que le gustaba. La bebida, también. Nunca puede faltar, un tequilita o una cervecita. Un mezcal. Un mezcal, claro que sí. Y cualquier objeto que le gustaba se pone ahí porque es homenajearlo, es recordarlo y tenerlo, hacerle saber que está presente. Y qué mejor manera que ponerle todo lo que disfrutaba. Claro. Lo que disfrutaba cuando estaba en vida, ponérselo ahí para que ese momento en el que vuelve a este terreno tenga todo lo que le gustaba y sepa que no se le ha olvidado y que se le sigue recordando. Porque es un día en el que se mezcla, ¿no?, el mundo de los vivos con Correcto. el mundo de los muertos. Es una ¿no? invitación a las ánimas, sí, a que venga el espíritu. Entonces, en México yo siempre digo todo es lento, ¿no? Cuando yo guiso una cochinita pibil, invito a comer a mi casa pues a mis amigos españoles. Claro, yo ya llevo 3 días cocinando, entonces yo siempre digo que en México todo es lento, hasta hacer el amor es lento, fíjate tú, que tenemos nuestras ventajas. Entonces, hasta morirse es lento. Y bueno, y hasta que vuelvan del mundo de los muertos, también es lento, caray. Entonces, claro, hay que abrirles las puertas y decirles, ven, ¿no? Aquí te estoy rezando, te estamos esperando, mira, te he puesto tu mole, ¿no? Le haces la comida y tu música, y luego todo eso se convierte pues en una celebración de vida, ¿no? De una alegoría importantísima, porque luego las familias se van al panteón donde están también, sus muertos, claro, van a los cementerios. Y entonces le llevan la comida y le llevan la bebida, y muchas veces está la familia ahí poniéndose una borrachera con el muerto, eso hay que decirlo, y los mariachis, entonces te puedes amanecer el 1 de noviembre al 2 de noviembre, y bueno, esto es una celebración, es que es impresionante, porque además en la cultura purépecha dice que los muertos se convierten en mariposas cuando vuelven. Entonces es maravilloso porque llegas a tal nivel, ¿sabes?, de misticismo, que puedes sentir que el tuyo está contigo. Fíjate qué bonito. Es preciosa. A mí me parece que es de las celebraciones más bonitas, ¿no? De las que siempre además aprendemos un poquito más cada vez que lo traemos y vamos aprendiendo más detalles. Hacía César una referencia a los diferentes niveles que tienen los altares. ¿Qué simbolizan esos niveles que hay? Pues mira, hay los altares más sencillos, digamos, son 2 niveles que representa la tierra y el cielo. La tierra, donde la fertilidad, y el cielo, el sol y la lluvia, lo que fecunda eso. Entonces de ahí vienen los 2 niveles. Hay otros altares que lleva 3 niveles, que es el inframundo, que para los mesoamericanos el inframundo es donde se iban las almas a descansar. Entonces representa la tierra, el cielo y el inframundo. Y los altares hay altares con 7 niveles, que para los aztecas los 7 niveles eran los 7 pasos que tenía que cruzar el alma para descansar. Entonces, por eso hay altares según dividido así. Y también, bueno, los altares que hay en los cementerios, lo que decía, que la gente se va a los cementerios y la tumba es el altar. Ahí se pone todo, se ponen las flores, la comida, la bebida, la música, y sí, se pasan toda la noche. Claro. Toda la noche en el cementerio, recordando, disfrutando y estando con su difunto. Y eso en Michoacán, en el lago de Pátzcuaro, es bellísimo, porque para llegar ahí tienen que llegar en canoas.
y entonces va la gente en las noches con las veladoras prendidas y es un espectáculo Eso le va- maravilloso. Claro. Porque además el Día de Muertos en México es muy colorido. Las flores de cempasúchil, el papel picado es muy colorido. Entonces, ver eso de noche, hay cementerios también en Ciudad de México que es impresionante ver cómo llegan. En Tláhuac, en Mixquic se llama. Yo he estado Es en impresionante Mixquic, ver cómo va la correcto. gente de noche. Claro. Porque En van Mixquic, caminando claro. y se ven las veladoras. Es impresionante. Todas las casas en Mixquic igual, con los altares, Sí. y puedes entrar y puedes visitarlo. Pero además, fíjate tú lo importante que es ese traslado de la cultura de generación en generación, que como es un rito familiar, ¿no? Cultural. Claro, los jóvenes también están implicados. O sea, los bebés, desde niños. pequeñitos, están Claro, los niños ahí. Entonces, por eso es que Ayudando. tú, cuando llegas a un cementerio o hablas de la muerte, no hablas de que viene alguien y te va a matar, o viene con el cuchillo, o las películas de Hollywood, ¿me entiendes? De terror. O sea, tú es algo que has crecido asimilándolo, ¿no? Esta celebración, por ejemplo, en el caso de mi tierra, de Michoacán, desde a veces con un año de anticipación, los hoteles están reservados en el caso de Pátzcuaro y de Janitzio, sobre todo por extranjeros, porque es una celebración bellísima. Entonces tienes, en efecto, la flor de cempasúchil y no solamente el Día de Muertos huele en México, también sabe y también se escucha en México. Es muy sonoro ese Día de Muertos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en efecto llegan esas canoas que te llevan desde Pátzcuaro a atravesar un lago. Entonces, imagínate el espectáculo, las canoas encendidas, con las catrinas. Al fondo tú ves la isla, el cementerio, bueno, pues lleno de veladoras, lleno de cirios, la música. O sea, es un espectáculo impresionante, ¿no? Precioso. No hay nada parecido aquí en Málaga, ¿verdad? Aunque hay una comunidad de mexicanos aquí Sí. en Málaga, no es muy difícil, ¿no? Reproducir lo que se... Es bastante complicado replicarlo, pero es verdad que la comunidad de mexicanos que hay en Málaga intentan, dentro de sus posibilidades, en algunos lugares de comida mexicana ponen altares y poco a poco se Mira, va yo ahora me he introduciendo. enterado, que me ha dado mucho gusto porque voy a subir a Madrid en unos días, de que en una célebre pastelería madrileña ya llevan tiempo haciendo el pan de muertos, y que empezaron vendiendo, fíjate, son españoles, empezaron vendiendo 300 unidades y el año pasado vendieron 15.000. Lo que nos da una idea, ¿no? De cómo se ha traído la cultura también Y mexicana. lo que mencionaba ahí es que obviamente no todos los que compran son mexicanos, la mayoría son españoles, ¿no? Igual subes a un restaurante mexicano, ya sea en Madrid o aquí en Málaga o en otras partes de España, y al español que ha ido a México busca un restaurante mexicano en España, pues para recrear esos sabores, ¿no? Bueno, pues estaremos pendientes y ojalá tengamos la oportunidad de conocer y de traer esa cultura y todos esos detalles a Málaga y podamos verlos.